A nombre de la Escuela de Negocios Quantum Consultores, que dirige la doctora Marisol León, les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros suscriptores y también como parte del programa de capacitaciones, este evento está transmitiéndose en vivo para todos nuestros colegas a nivel nacional y en esta oportunidad le traemos un tema muy interesante respecto del tema de precio de transferencia, precios de transferencia en la coyuntura tributaria actual. La Escuela de Negocios tiene por objetivo brindar capacitaciones para que todos nuestros colegas puedan tener esas herramientas para poder asesorar a sus clientes y los invitamos a todos a formar parte de nuestros suscriptores para poder tener capacitaciones en materia tributaria, laboral, coaching inclusive, y ya venimos pues desarrollando esas capacitaciones desde el mes de julio. Están cordialmente invitados. En esta oportunidad tenemos la presencia del doctor Osvaldo Lozano, quien nos va a disertar sobre el tema precio de transferencia en la coyuntura tributaria actual. Bienvenido, Osvaldo, y me permiten leer su hoja de vida. Osvaldo es un profesional de mucha trayectoria, trabaja con nuestra firma, ya venimos trabajando hace muchos años. Osvaldo es un abogado especialista en tributación, ha tenido experiencia en el sector público y privado, formar parte del Tribunal Fiscal, desempeñándose como asesor, secretario, relator y finalmente vocal del Tribunal Fiscal, cargo este último que desempeñó durante 6 años. El haber formado parte del Tribunal Fiscal ha permitido adquirir gran experiencia en procedimientos tributarios. Además, Osvaldo ha sido docente universitario del curso del impuesto a la renta en la Universidad de Piura, ha participado en la elaboración de normas tributarias, es conferencista y autor de diversos artículos en temas de especialidad. El doctor Lozano cuenta con formación en gestión empresarial y finanzas corporativas, al haber obtenido el grado de magíster en administración por la Universidad del Pacífico. También cuenta con estudios en tasaciones y valorizaciones de empresa. Esta conjunción de estudio y experiencia le ha permitido formar hace más de 10 años un equipo especializado en precios de transferencia y demos la bienvenida a nuestro ponente el día de hoy, el doctor Osvaldo Lozano. Bienvenido, Osvaldo. Hola, buenos días. Mucho gusto de participar en este evento organizado por Quantum y agradezco las largas palabras de Esther sobre mi currículum y obviamente también estoy agradeciendo al equipo de Quantum, a la doctora Marisol León y a los demás miembros del equipo. Y sin más, de repente sería conveniente empezar. Ya son Así es. Claro 5 que sí. minutos, así que Claro que sí, Osvaldo. Puedes ya compartir tu presentación. ya, ok. Para comentarte que este evento es para nuestros suscriptores, pero también como parte de las capacitaciones de Quantum, tenemos un curso al mes que es transmitido por Facebook Live y nos están viendo colegas a nivel nacional de todo nuestro país y sean todos bienvenidos a esta capacitación. Adelante con tu presentación, estimado Osvaldo. Muchas gracias y bueno, un cordial saludo para los presentes y también para los que nos verán en diferido, que me imagino que también muchos En ahora. vivo, estamos en vivo, en Facebook Live, en la página de Escuela de Negocios de Quantum Consultores. Ok, gracias. Bueno, el tema de hoy es sobre precios de transferencia y obviamente en la coyuntura actual, aunque ya este título resulta un poco, un poco ya excesivo en cuanto a su uso, estamos desde el mes de marzo con todo este problema de la pandemia y bueno, aunque sea tardíamente, es oportuno hablar ya de lo que se debe hacer en materia de precios de transferencia antes del cierre del ejercicio. El enfoque que quisiéramos darle entonces a la exposición es no simplemente hablar de lo que significa
el cumplimiento de las obligaciones formales en, en materia de precios de transferencia, que es lo que normalmente vemos, la declaración de precios de transferencia, el vencimiento, que es en junio del próximo año, sino lo que yo quisiera es dar un enfoque más pensado en qué utilidad nos puede dar este análisis, estos estudios de precios de transferencia que hacemos anualmente y que aparentemente simplemente sirven para complacer al fisco vía la presentación de una declaración jurada, como les digo, anualmente, y luego nos olvidamos un poco del tema hasta el próximo año. Y en realidad nosotros pensamos que, y vamos a tratar de explicar por qué el tema de precios de transferencia debe ser de alguna manera tratado con la debida antelación y analizado con la debida antelación antes del cierre del ejercicio, y más aún en esta coyuntura en la que muchos de los esquemas de facturación y de organización que hemos estado teniendo hasta ahora en las empresas van a tener que cambiar abruptamente. Empezamos la exposición con una frase sobre la importancia del tema, ¿no? Planteada por una abogada que es especialista en el tema, y ella dice que así como el virus del coronavirus significa una mutación que ha afectado a nuestra sociedad, igualmente, y va a afectarlo, y va a producir mutaciones y cambios a toda escala, el tema de precios de transferencia no va a ser una excepción. Como les decía, más modestamente, lo que nosotros quisiéramos es simplemente demostrar la utilidad y la importancia de tener en cuenta los precios de transferencia a la hora de cambiar los temas que se están cambiando ahora en muchas empresas. Como medidas inmediatas relacionadas con los precios de transferencia, pero también obviamente relacionadas con otros aspectos jurídicos, legales y tributarios, obviamente se va a plantear la modificación de los términos contractuales de muchas prestaciones, obviamente con terceros, tales como arrendamientos, contratos de suministro, pero también con partes vinculadas. Y en ese sentido vamos a dedicar unos momentos a analizar qué posibilidades y qué alternativas se dan sobre esto y qué cosa es lo que estamos viendo. A continuación, incidiendo más en el tema, trataremos la problemática del financiamiento y luego explicaremos un poco más la problemática de la asignación de costos y la importancia que debe tener el análisis prospectivo de precios de transferencia y el benchmarking, así como la reestructuración empresarial, lo que puede significar la reestructuración empresarial y los precios de transferencia. La primera cuestión que se plantea en materia de precios de transferencia y la más urgente, de alguna manera, es la redistribución de ganancias y pérdidas. La cuarentena ha generado pérdidas en las empresas y en este contexto, en la medida que puede haber algunas empresas del grupo que aún pueden mantener ciertas ganancias o ciertas actividades que quizás se han podido hacer durante este periodo y que han generado ganancias, y por otro lado hay otras actividades que realmente no han producido ninguna o han producido pérdidas por los gastos fijos que han tenido que mantener. Una medida adecuada y correcta obviamente es, como les decía, no solamente la renegociación de los contratos con los terceros, sino también entre partes vinculadas, y eso
no es un proceso simplemente pues, de cambiar el monto de lo que va a facturarse, sino obviamente cambiar la documentación de sustento, que son los contratos, ¿no? Y obviamente pues los contratos que deben haber sido pactados y celebrados como si se tratase de terceros independientes, y así deben ser tratados tributariamente, obviamente también deben tener un sustento ah, eh, sobre los motivos que llevaron a hacer los cambios. No solamente pues es dejar de hacer una facturación o dejar de cobrar, sino de tener en cuenta todo el proceso de renegociación que debería tener válidamente un contrato celebrado también entre partes vinculadas. Y obviamente en este contexto de falta de liquidez, el financiamiento se convierte en un elemento clave a tener en cuenta y a considerar. Aquí en esta diapositiva, en este flujo, lo que hemos podido mostrar, lo que hemos querido mostrar es, de alguna manera, los tipos de contratos que usualmente existen entre partes vinculadas. Tenemos contratos de servicios en el centro, contratos de suministro de bienes, o sea, compra-venta de bienes, ¿no? Adquisiciones, ya sea como parte de la cadena de producción o ya sea en forma aislada, alquileres, compras o ventas a plazo, financiamientos, contratos de mutuo o de préstamo, como también se les dice, y la cobranza de regalías, que es algo muy usual entre partes vinculadas. Entonces, en cada una de estas modalidades contractuales se puede dar alguna de las eventualidades que hemos puesto al lado izquierdo, ¿no? Ya sea que se ha seguido facturando en los términos originales, o todos sabemos pues que empezó la cuarentena abruptamente y estuvimos 2, 3 meses hasta junio, ¿no? Aislados y prácticamente sin poderse iniciar ninguna actividad, incluso las contables, solamente las esenciales. Y obviamente lo primero que la empresa ha afrontado son sus relaciones con terceros, ¿no? Que obviamente son las más importantes, pero probablemente puede haber ocurrido que todo lo que es con partes vinculadas se haya seguido registrando, facturando en los términos que se pactaron, que venían pactados desde el año 2019. Otra, también puede haber ocurrido que existiendo el contrato, un contrato estableciendo, por ejemplo, una determinada tasa de interés, simplemente en la práctica, sin haberse firmado ningún documento, se ha suspendido la ejecución de dicho contrato, o sea, se ha suspendido el cómputo de los intereses y el pago de los mismos. Otra cosa que puede haber ocurrido es que se haya contabilizado el ingreso o el gasto en los términos originalmente pactados, pero dado el tema de liquidez no se ha cobrado ni pagado monto alguno. O simplemente, bueno, en caso de una empresa que de alguna manera ha tenido dificultades operativas o que lleva pues los registros y hace balances pues con un mayor lapso de tiempo, probablemente puede haberse dado el caso que hasta ahora no se hayan contabilizado esos gastos. Entonces todas esas cosas, todos esos supuestos se pueden dar. Y respecto a las medidas que se deben tomar, dependiendo obviamente de cada caso, en el lado derecho hemos revisado de alguna manera qué medidas se deben tomar. La central, ¿no? Que es la que hemos puesto en el centro, es la revisión de los criterios de asignación de costos y gastos. O sea, de alguna manera determinar previamente a cualquier modificación que es dónde está el punto que se debería cambiar, ¿no? Cuál es la empresa que está perdiendo, cuál es la empresa que está fuera de los términos del mercado en cuanto a los términos que estarían siendo pactados a efectos de establecer
de repente la rebaja que correctamente se le debe dar y de esa manera suspender de repente el traslado de los costos de alguna manera lo que son las utilidades entre una empresa y otra empresa del grupo. A continuación, lo que se debe evaluar es si se debe dejar sin efecto los contratos, por un lado, o simplemente modificar sus términos contractuales, ¿no? En el caso de los servicios, y por eso lo hemos puesto hacia arriba, y suministro de bienes probablemente sea lo más simple, dejar de prestar el servicio, ¿no? O dejar de vender los bienes. Obviamente, pues si la empresa no está produciendo, ya no va a necesitar los bienes que le suministra a su parte vinculada. Y de alguna manera eso es lo más flexible, por eso lo hemos puesto en la parte superior. Y lo más inflexible está abajo, porque hay cosas que no se pueden dejar de hacer y lo que hemos considerado de alguna manera que no se va a poder dejar de, sin efecto los contratos, por ejemplo, probablemente sean los financiamientos y menos aún las regalías, como vamos a ver en el ejemplo siguiente. Como les decía, bueno, los financiamientos, afrontemos primero el ejemplo de los financiamientos. Hay una serie de medidas pues, que las empresas están adoptando, ya sea renegociar los acuerdos financieros, o sea, los contratos, y modificarlos, o simplemente, teniendo el mismo contrato, establecer pues, fechas distintas de pago o de facturación. Otras medidas que podrían estarse tomando es, ya a un nivel un poco más sofisticado, está, por ejemplo, centralizar los flujos de caja vía cash pooling, o hacer simple y llanamente transacciones, incluso condonar deuda y capital hacia atrás, ¿no? En el caso de empresas que eventualmente no van a poder cumplir con sus obligaciones. Ahora, ¿qué información debería tenerse al momento de tomar una decisión sobre estas modificaciones contractuales que se harían los contratos de financiamiento? Ya entrando al tema del financiamiento, eh, como los que tienen financiamientos entre partes vinculadas deben haber observado usualmente los que hacemos estudios de precios de transferencia, lo que tomamos como referencia para establecer la tasa de mercado son las tasas publicadas por la Superintendencia de Banca y Seguros por tipo de crédito, ¿no? O sea, diariamente la Superintendencia publica la información de las tasas informadas por los bancos diariamente sobre las tasas para distintos tipos de crédito, ya sea tasas activas o tasas pasivas, y esas son las tasas que nosotros usamos como referencia del mercado usualmente para acuerdos entre partes vinculadas en las que ambas están domiciliadas en el Perú. Entonces, en la medida que esa va a ser la referencia para el estudio de precios de transferencia y eso va a determinar que una tasa pactada se encuentra fuera o dentro del valor de mercado, es importante tener en cuenta estas tasas. Entonces, lo que nosotros hemos hecho ha sido tomar las tasas actuales. En este caso, hemos sacado el promedio entre enero y septiembre de 2020 y tenemos para 4 tipos de créditos, tenemos las tasas que ustedes pueden apreciar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de créditos corporativos, las tasas, el rango de mercado, que es va entre el cuartil inferior y el cuartil superior, está entre 3,52% y 4,94%. Entonces, para una empresa deudora que califica para obtener un crédito corporativo, según la información que da la definición de crédito corporativo que da la SBS, entonces una parte vinculada, en principio, debería prestar a esas tasas de interés. Y obviamente, si no se prestó a esas tasas de interés, se tendrá que hacer el ajuste correspondiente a la tasa que es la tasa de la mediana, que en este caso es 4,29%.
Vamos a ver un ejemplo más adelante para poder apreciar un poco cómo funciona esto. Este es las tasas para operaciones en moneda extranjera. Igualmente se observa realmente una disminución, incluso a nivel de pequeña empresa, se puede observar que las tasas están por debajo del 10%, cuando en años anteriores estaban por encima, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo. Una empresa A ha decidido modificar los términos contractuales del financiamiento. Para estos efectos, y no hacernos mayores complicaciones en el ejemplo, hemos asumido que lo hace a partir del 31 de enero de 2020. Y se tiene que tener en cuenta que el artículo 32A de la Ley de Impuesto a la Renta y ratificado por un informe SUNAT, que señala que tratándose de préstamos en dinero entre partes vinculadas domiciliadas, en los que no se pactan intereses, dice el informe SUNAT, deben aplicarse las normas de precios de transferencia, que son las que estamos viendo. Entonces, ya está ratificado por la SUNAT que si no se pactan intereses, se debe seguir las reglas que estamos viendo para el, la aplicación de las normas sobre precios de transferencia. Entonces, en este ejemplo tenemos un crédito, supongamos, de un capital de $32.000. Como decíamos, se dispuso pues que no hubiese intereses durante el año 2020, ¿no? Desde enero, y en este caso la empresa estaba de acuerdo a la mediana, ¿no? En la tasa de 6.56%, o sea, debió haber de alguna manera considerado esa tasa. Entonces se hace esta comparación que vamos a ver a continuación. No sé si se ve el extremo, pero al final el interés presunto en soles derivado de esta comparación, de esta aplicación de la tasa de la mediana al valor de mercado, nos da un interés presunto de 6.127 soles. Entonces, luego viene la siguiente operación, que es comparar lo que pasaría, eh, tal como han pactado las partes el crédito, que es el, sin ningún interés, ¿no? ¿Cuál sería el tratamiento tributario y el impuesto a la renta? ¿Y qué pasaría si se pactó a la tasa de la mediana, que es la que está señalada aquí, 6.127? Entonces aquí pueden ver la comparación y se puede apreciar que de haberse pactado a valor de mercado, se hubiera pagado un mayor impuesto a la renta por 1.807 soles. Entonces, luego de esta comparación, lo que tendría que hacer la empresa que operó así, es decir, no cobró intereses en el año 2020 por un crédito, en todo caso, lo que ordena la ley es que se haga un ajuste a su impuesto a la renta. ¿Y cómo es el ajuste? En este caso, será una adición, como lo vemos a continuación, ¿no? Aquí está, bueno, de repente es el asistente anterior al año 2019, es el del 2018, pero de alguna manera es gráfico en el formulario de declaración jurada del impuesto a la renta, en la parte de adiciones, tienen una casilla de ajuste por la aplicación de las normas de precios de transferencia, que es precisamente lo que nos ordena la SUNAT en este caso. Y en el caso de la empresa A, la que concedió el préstamo, este préstamo sin interés, tendría que hacer un ajuste haciendo la adición correspondiente, y en la medida que el ajuste es para ambas partes, de acuerdo a nuestra legislación, la otra parte podría agregar obviamente un gasto, pero como habíamos visto en el recuadro anterior, en el caso de la empresa B tenía un resultado tributario negativo, o sea, tenía pérdida. Entonces obviamente pues
se incrementará su pérdida, y se incrementará su escudo fiscal para el ejercicio siguiente, pero este año eh, igualmente la empresa A va a tener que pagar impuestos como si hubiese pactado interés al valor de mercado. Esa es la consecuencia, de alguna manera, este, de haber hecho esta consideración o este crédito por debajo de valor de mercado. Claro que hay varias consideraciones adicionales que se debe tener en cuenta en materia de precios de transferencia. Obviamente, no necesariamente, esto es un ejemplo, ¿no? Estamos analizando la operación en forma aislada y cada operación pues se debe analizar teniendo en cuenta pues el contexto global, ¿no? Podría, por ejemplo, considerarse que si en la medida que después se va a pagar los intereses o en el año 2021 o en el año 2022 se va a cobrar nuevamente intereses, entonces se debería considerar esos intereses que se consideran a partir del 2021, ¿no? Como si fuesen intereses en la parte proporcional, o sea, se debería sacar, supongamos que a partir del año 2021 2022 se cobre una tasa de 18%, entonces esa tasa de 18% se retrotraería también hacia el ejercicio 2020, por ejemplo, ¿no? Y si de ese análisis resulta que sí está dentro del valor de mercado, no habría ningún problema. Y si, y si no es así, obviamente, igualmente el préstamo estaría por debajo del valor de mercado. En el caso de las regalías, también tenemos una situación similar en la medida que las regalías, claro, el préstamo se podría devolver también, ¿no? O sea, o podría condonarse la deuda, como vemos más adelante, o simplemente se condona y ya no hay más intereses que considerar, ¿no? O se capitaliza, ¿no? Lo cual es más, lo cual es más natural de alguna manera. En el caso de las regalías, sin embargo, y aquí pongo un ejemplo, claro, podría considerar también reducirse o suspenderse. eh, y por ejemplo aquí, pero les pongo un ejemplo, ¿no? O sea, tenemos una marca de un restaurante, ¿no? Pero esta marca, Restaurante El Pollo Rico, que es la marca del restaurante, está registrada a nombre de una sociedad vinculada, ¿no? Entonces, obviamente, desde el día uno que reanuda sus operaciones, el restaurante seguirá usando la marca el restaurante El Pollo Rico. Y en la medida que esté usando la marca, en ese caso no sería lógico que suspende el pago o que se diga que se ha suspendido el contrato, ¿no? Entonces, en ese caso, lo lógico sería renegociar el contrato de uso de marca eh, más o menos en los términos en que les mencioné para el caso anterior, ¿no? O sea, podría rebajarse la regalía por el uso de marca, incluso podría señalarse que este año 2020 no se cobrará, no se vengará ningún pago, ¿no? Pero a partir del año 2021 y 2022 se considerará una regalía de 6,7%, ¿no? Entonces, y luego, toda vez que el acuerdo es un acuerdo conjunto, ¿no? Para analizar los precios de transferencia del año 2020, lo que tendríamos que hacer, los que hacemos el análisis de precios de transferencia, es también tomar la tasa de 7%, ¿no? Y considerarla para todos los años en que, en forma proporcional, obviamente, para todos los años en que rigió el contrato, o sea, inclusive para el 2020, con lo cual de repente resultaría una tasa global, supongamos de 5%, y esa tasa de 5% podría estar dentro del rango de mercado, cuando de repente, obviamente, la tasa de cero, comprendida en forma aislada, de ninguna manera podría estarlo, ¿no? Ahora, es muy usual que eh, en el Perú, dada la diferencia de tasas, las marcas estén personas naturales vinculadas al negocio. En ese caso, sí no habría
la falta de cobranza o la falta de devengo, la suspensión del devengo de las regalías durante el año 2020 no tendría ningún efecto toda vez que en realidad el ajuste a valor de mercado sería contrario al interés fiscal, ¿no? O sea, se derivaría en un menor pago de impuestos por parte de la empresa y no en un mayor pago de impuestos, y por lo tanto ese ajuste no lo va a hacer SUNAT. Entonces, si bien de repente puede resultar poco lógico, ahí sí abruptamente se puede suspender el devengamiento de las regalías por uso de marcas. Este, ahora bien, en esta renegociación de las regalías, debe tenerse en cuenta el análisis que se llama el análisis de EMPE, ¿no? Que proviene de alguna manera de lo que establecen las directrices en materia de precios de transferencia de la OSDE. ¿En qué consiste el análisis de EMPE? Básicamente en evaluar quién tiene las responsabilidades o las funciones y los riesgos por concepto de desarrollo, mejora, mantenimiento, protección y explotación de la marca, ¿no? Entonces, obviamente, quien cobra, quien cobra una regalía, según estas directrices, debería mantener eh, y cumplir con estas condiciones como prerequisito para que se le reconozca el pago de la regalía para efectos tributarios. Entonces, y esto, bueno, está establecido en las directrices y va a contrapartida de alguna manera de la interpretación que nosotros hemos tenido en el Perú en forma prevaleciente, según la cual basta que yo sea titular de la marca para poder cobrar la regalía. Entonces, simplemente como la ley me permite inscribir a mi persona natural, por ejemplo, la regalía en Indecopi, la inscribo y al ser titular, también la ley me autoriza para cobrar un monto por concepto de uso de la marca y de alguna manera eso bastaría para que se genere el derecho a la regalía. En realidad es una discusión interesante, pero lo que nosotros aconsejaríamos es que no solamente se piense en el tema de la titularidad de la marca específicamente, sino en estos factores. Esto como un elemento a tomar en cuenta al renegociar o al establecer nuevamente las condiciones de los contratos de regalía que regirían a partir del 2020 en adelante. Algunas consideraciones para la redistribución de ganancias y pérdidas. Bueno, para la renegociación de los contratos, lo que nosotros sugeriríamos es que se acredite una causal de fuerza mayor, o sea, no bastaría para que se renegocie o se modifique un contrato bajo los términos de mercado, que simple y llanamente pues se ha producido la pandemia, ¿no? Porque en realidad en el mercado la fuerza, quienes pueden invocar la fuerza mayor o quienes se observa que pueden invocar la fuerza mayor son los que realmente por efecto de la pandemia han tenido dificultades, ¿no? Entonces, la parte que se va a beneficiar por la renegociación, por una reducción de la tasa de interés o de la tasa de regalías, obviamente pues debería haber sufrido o debería haber sido impactada por los efectos de la pandemia, y si esto debe considerarse en la renegociación, en los antecedentes de la renegociación de los contratos. Otra consideración es que los nuevos contratos deberían cumplir las formalidades de los contratos originales, obviamente en la medida de lo posible, ¿no? Pero una vez que ya se están reiniciando las actividades, debería pues tratarse de cumplir las formalidades que se siguieron para establecer el contrato original. Si, por ejemplo, el contrato se hizo con firma legalizada, y en esta ocasión también se tiene que hacer firma sin perjuicio, además de tener en cuenta que, como ustedes saben, la SUNAT muchas veces exige para acreditar la fecha cierta que el contrato la tenga. Entonces, de hecho, debería cumplirse con esa recomendación, más aún si
de alguna manera se está reduciendo pues las contraprestaciones, ¿no? Entonces, obviamente pues tiene que quedar totalmente establecido que sí se hizo y que de alguna manera de repente sí hubo alguna dificultad para hacerlo a partir de marzo, pero que posteriormente se está regularizando. Y en tercer lugar, para la modificación de los contratos debe tomarse como referencia los márgenes. Bueno, desgraciadamente pues no se puede prever los márgenes de mercado en el cual acabarán todas las empresas a fines del ejercicio, pero de alguna manera vamos a ver pues cuál es la importancia de hacer los estudios de benchmarking o los análisis prospectivos correspondientes antes del cierre del ejercicio. Otras medidas, en el caso del financiamiento, debe tenerse en cuenta el tema que todos ustedes conocen, todos conocemos, de los límites de financiamiento que ahora incluso rigen para partes no vinculadas, ¿no? En este ejercicio tenemos que el límite es en función del patrimonio, 3 veces el patrimonio, y a partir del año 2021, salvo que se modifique, va a ser el 30% del EBITDA, como vamos a verlo más adelante. Otras medidas, como ya las hemos conversado, sería pues la renuncia de la cobranza de ciertos servicios de apoyo, de ciertas funciones de apoyo gerencial que anteriormente se cobraban y se puede ver pues cómo se puede reestructurar los contratos de apoyo gerenciales para que no se genere una carga excesiva a las empresas del grupo que estén en problemas. Y por último, podría hacerse un diagnóstico de los servicios intragrupo también dentro de esta medida de redimensionar o reestructurar los contratos actualmente existentes. Obviamente también evaluarse los efectos que estas medidas podrían tener en el impuesto a la renta y en el impuesto general a las ventas, tales como el tema del devengamiento y nacimiento de la obligación tributaria respecto del impuesto a la renta y del IGB, o sea, si ya devengaron o no devengaron los ingresos. Dos, en todo caso, pensar si ya devengaron en descuentos o condonaciones, ¿no? Que al final, como que el descuento es parece hacer una condonación dada en términos comerciales, eh, si es hacia atrás, que también se puede dar. Y también, y por último, tener en cuenta las disposiciones sobre valor no fehaciente de operaciones en materia del IGB, ¿no? Porque a veces todo lo que es precios entre partes vinculadas, lo pensamos solamente con el impuesto a la renta en la mano y también debemos tener en cuenta que en materia del IGB también tenemos disposiciones al respecto, donde tratan, pues, señalan que si el valor es inferior al mercado, podría ser no fehaciente. Bueno, solamente para aclarar lo que he señalado en materia del límite de la deducción de intereses y para profundizar un poco más en el tema, aquí hemos preparado esta diapositiva en la que se puede ver la vigencia de estas normas que prohíben o en todo caso limitan la deducción de intereses cuando se dan estas condiciones que vamos a ver, siempre y cuando las empresas pues tengan ventas mayores a 2.500 UITs. O sea, no afecta a todas las empresas, pero básicamente y precisamente afecta a las empresas que están obligadas a presentar estudios de precios de transferencia. Entonces, hasta el año 2019, hasta el 31 de diciembre de 2018, teníamos que no son deducibles los intereses provenientes de endeudamientos con partes vinculadas, si se supera el límite de 3-1. La definición de parte vinculada era básicamente la definición de la ley de impuesto a la renta para efectos de precios de transferencia. Esto estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2018. En el 2019 y 2020 tenemos la nueva regla que ya
cambia y es para todo tipo de préstamos, no solamente entre partes vinculadas. Suponemos pues que el legislador pensó o constató que se le está dando la vuelta a la norma y se puso a todos. Y a partir del año 2021, lo cual hasta ahora, como les digo, no ha sido prorrogado, este, no serán deducibles los intereses netos que excedan el 30% del EBITDA del ejercicio anterior, ¿no? Ojo que es un EBITDA tributario, entre comillas, porque la definición está en la ley del impuesto a la renta y se basa en la renta neta, ¿no? Y ustedes saben pues que el EBITDA que usualmente conocemos no tiene nada que ver con la parte tributaria. Un último tema, ya que se nos está haciendo corto el tiempo, es el de las, de alguna manera, algunas cuestiones a tener en cuenta en financiamientos que nos vienen, en este caso de las guías de precios de transferencia para operaciones financieras publicadas en febrero. ¿Cuál es el tema más interesante de estas guías? De alguna manera establece criterios que pensándolo bien no son distintos a los que definen la regla sobre el límite del endeudamiento, ¿no? Lo que pasa es que de alguna manera nuestra ley te fija un límite puntual, ¿no? 30% del EBITDA, 3-1. En este caso, lo que se hace es establecer criterios de alguna manera que están pues sujetos a evaluación para cada caso concreto, ¿no? Este, por ejemplo, considerar el caso de que una empresa prestataria perteneciente a un grupo, la prestataria, o sea, la que recibe el préstamo, tenga una estructura de deuda capital diferente de una empresa independiente, ¿no? Y esto se da a menudo, ¿no? Con las empresas que tienen una matriz en el exterior, entonces uno observa muchas veces su estructura de capital y solamente está compuesta por un capital muy pequeño, de repente muchas pérdidas acumuladas y el, un préstamo, un préstamo gigantesco dado por su casa matriz, ¿no? Entonces, y no tiene financiamiento bancario, porque realmente lo que hace la casa matriz es desembolsar todo lo que necesita la empresa para de repente penetrar en el mercado, para empezar a operar, y de repente por 2 o 3 años simplemente vive de la matriz, ¿no? Entonces, a eso se refiere con considerar esta estructura que obviamente va a ser distinta a la de una parte que es una parte independiente que obviamente tiene que pedir financiamiento al banco y para pedir este financiamiento tiene que tener cierto monto de capital. Entonces, ese es un aspecto a considerar. Si hay una estructura muy distinta, podría ser un elemento para considerar que ese préstamo, que de repente se registró como préstamo de la matriz, no constituye un préstamo realmente, sino un, este, un aporte al capital. Y al ser aporte al capital, obviamente tampoco habría deducibilidad de intereses por un lado, si los hubiese, y también por otro lado, tampoco valdría la pena determinar pues si esos intereses o si no se pactó intereses, no se podría considerar que eso está por debajo del valor de mercado porque simplemente eso no se puede considerar un préstamo, sino un aporte al capital. En ese sentido, como les decía, un préstamo para la OCDE puede ser, dadas las características intrínsecas y su verdadera naturaleza económica, ser calificado no como préstamo, sino como capital. Y como decíamos, el impacto en ese caso sería obviamente la negación de la deducción de los intereses, si hubo alguno. Y si no se cobra interés, no se podría sostener que hubo una omisión de intereses presuntos, ¿no? Vamos a eh, dejar un poco todas estas diapositivas que profundizan en el tema del financiamiento. Eh, Otro tema interesante
de todas maneras, que está tratado en estas guías que les mencioné, dictadas por la OCDE en febrero de 2020, es el tema de las garantías financieras, o sea, cómo juegan las garantías otorgadas por una parte vinculada en favor de la otra. Y esto es importante porque, uno, hay un informe SUNAT sobre la materia, sobre el tratamiento de los avales proporcionados por personas naturales, que los califica como rentas de tercera categoría. Parece pues que esto, dada la popularización de alguna manera de cobrar avales, lo que no se opone a la verdadera naturaleza de la operación, porque muchas veces los accionistas o las partes vinculadas pues avalan las operaciones de la otra parte vinculada, ¿no? O sea, eso no es extraño, ¿no? Pero bueno, la SUNAT ha considerado que si son proporcionadas por una persona natural, desgraciadamente. Estimados amigos, buenos días. En breve se estará conectando nuestro ponente nuevamente a algunos temas de conectividad. Sin embargo, de todo lo que ha comentado, es importante pues tomar las medidas necesarias y documentar aquellas renegociaciones de contrato, y considerar también que en el caso de los préstamos es importante analizar el tema de las tasas de interés de acuerdo al valor de mercado, ¿no? Lo más importante aquí es tomar en cuenta que estos temas de precio de transferencia tienen que ser revisados con tiempo, y además para todas aquellas empresas que están obligadas pues, a presentar todas esas obligaciones de precio de transferencia, es importante que la contratación de estos consultores tiene que ser con tiempo de anticipación, dado que los efectos de los ajustes del tema de precio de transferencia van a incidir en la determinación del impuesto a la renta, de tal manera que las operaciones durante todo el ejercicio económico tienen que ser previamente validadas por los expertos en precio de transferencia, estimados amigos, porque de no ser así, cuando ya las transacciones están realizadas, y obviamente muchas de ellas no encajarán pues en los promedios, en los precios de valor de mercado, de acuerdo a la regla de precio de transferencia en aplicación al artículo 32A, lamentablemente habrán ajustes que la compañía no ha considerado, ¿no? Al no tener pues esa evaluación previa, de tal manera que se va a generar ahí un tributo emitido de impuesto a la renta, ¿no? También es importante comentar que muchas veces, inclusive en una fiscalización del impuesto a la renta, la administración tributaria solicita que se le sustente pues estos requisitos del estudio de precio de transferencia, los test de beneficio y mucha información, ¿no? Muchos temas son cuestionados, como por ejemplo, básicamente el tema de los préstamos, en los cuales no se ha pactado intereses, ¿no? Y hay un tema muy discutible porque en verdad, en posición de la administración, señala pues que así no se haya pactado intereses entre empresas vinculadas, ¿no? Corresponde ahí que se considere en función pues al valor de mercado, y eso estamos hablando de las tasas promedio del sector financiero, ¿no? Entonces, creo que ya tenemos, a ver, a Osvaldo que nos va, ya tenemos en línea. Osvaldo, ¿me confirma, por favor, si ya estamos allí? También nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué Adelante, Osvaldo. Puedes activar tu micro. Hola, ¿me escuchan? Sí, Osvaldo, te escuchamos. No sé si puedes poner tu presentación, por favor. No sé si sea posible que me compartan en la pantalla la presentación para seguir, porque yo no la puedo compartir. Ya, de acuerdo. Gracias. Sí, Osvaldo, mientras vamos
Ahorita te voy a compartir la pantalla, no sé si puedes ir ahí haciendo, voy a ver si hay algunas preguntas, y si no, puedes ir haciendo algunos comentarios. A ver, vamos a ver. Sí, ahorita te van a compartir el material, Osvaldo. De repente, para ir conversando sobre el tema, he visto, Osvaldo, no sé cuáles son tus comentarios en las fiscalizaciones de renta, ¿no? Me comentan en qué diapositiva continúas, en qué diapositiva es. ¿Me dices saber? No veo las diapositivas todavía. Ya, ok. Sí, preséntalo desde la tercera diapositiva, por lo menos, y ahí, Osvaldo. Te decía Osvaldo, ya, sí, ya estamos ahí, ya está tu presentación. Adelante. Ya, perfecto. Solamente en modo de presentación, por favor, para seguir. De acuerdo. Perfecto. Entonces, disculpen más bien la interrupción. Y estamos cerrando el tema de en qué casos los financiamientos podrían ser considerados, según los criterios de la OCDE, como aportes al capital. Si bien podría sostenerse que no necesariamente ese criterio aplica en nuestro país, ¿no? En cuanto a la deducción de intereses, porque para eso tenemos un límite expreso, podría considerarse que se aplica para considerar que no correspondería hacer ajuste alguno cuando se trata de intereses o cuando se trata de financiamientos o cuentas por pagar a partes vinculadas, ¿no? En el caso de partes vinculadas del exterior, ¿no? En la medida que hay una retención del impuesto a la renta, ¿no? Hay informes de SUNAT, efectivamente, que consideran que si no se pactó intereses, obviamente debe hacerse el ajuste correspondiente y pagar el impuesto a la renta sobre ese interés presunto, ¿no? Teniendo en consideración el valor de mercado, ¿no? Entonces, la persona domiciliada que recibe ese financiamiento debería presentar el formulario, bueno, según SUNAT, en el formulario de pago de otras retenciones, ¿no? Y regularizar el impuesto a la renta o hacerlo, aunque efectivamente no haya ningún pago de intereses ni de devengamiento de intereses con su parte vinculada. Entonces, eso es así y hay informes de SUNAT al respecto. Y la siguiente cuestión sería preguntarnos, oye, pero en este caso puede ser que no califique como un préstamo, entonces, ¿por qué voy a hacer el ajuste? Porque dada la estructura del capital, aquí esto debería tener el tratamiento de un aporte al capital, ¿no? Y no de un financiamiento, y por lo tanto no tendría por qué hacer la retención, ¿no? Entonces, esa es de alguna manera la parte práctica de esta guía de la OECD que se podría invocar en caso la SUNAT pretendiera cobrar ese impuesto a la renta de no domiciliado omitido, ¿no? Ese es un poco el tema. Creo que por ahí va ese ejemplo, pero ya quisiera, si fuese posible, por favor, que vayamos hasta el punto 4 para avanzar. Perfecto. Entonces, como les decíamos, aquí hay una necesidad de no solamente redefinir o renegociar o modificar los contratos con partes vinculadas y hacerlo pues de alguna manera en función de lo que se puede pagar o no se puede pagar. Bueno, obviamente es una consideración importante a tener, pero también hay que tener en cuenta cómo podría afectar el tema en cuanto a la posible existencia o que al final del ejercicio me resulte que esas operaciones que yo rebajé
o renegocié resulta bajo y eso me lleve a una acotación de la SUNAT. Entonces, de alguna manera, esa es la importancia de lo que se llama el análisis prospectivo y el benchmarking. Básicamente, ¿en qué consisten? Son estudios anticipados, en la misma forma cómo se trabaja el estudio de precios de transferencia, pero a diferencia del estudio de precios de transferencia que se trabaja ex post, en este caso el análisis prospectivo y el benchmarking se hacen antes incluso de haberse realizado las operaciones, antes de haberse renegociado, como en este caso probablemente del año 2020, o también bueno, antes del cierre del ejercicio, simple y llanamente, ¿no? Para saber cómo va a terminar el ejercicio y cómo se podrían hacer los ajustes. Entonces, la diferencia entre uno y otro, de una y otra forma de análisis, es básicamente el alcance, ¿no? Porque de alguna manera son muy similares en cuanto al procedimiento y operatividad. Pero básicamente, pues, el análisis prospectivo se hace dentro de un planeamiento tributario más amplio y el benchmarking es de repente lo que nos permite avisorar cómo estamos terminando el ejercicio en materia de precios de transferencia. Entonces, de alguna manera, son actividades que se recomienda sean realizadas por las empresas en este contexto. O si ya se renegociaron los contratos, bueno, de todas maneras ver cómo estamos terminando antes del final del ejercicio y tomar las medidas correspondientes y no pues hacerlo en marzo o en junio, ¿no? Cuando vence la declaración de precios de transferencia, en que ya nada se puede hacer o poco. Adelante, por favor, con la diapositiva. Vaya hasta las 5, esto ya está. Hasta el punto 5, por favor. Ok, el punto 5. Está dos diapositivas antes. Es casi al final. Este es el 4, el siguiente es el punto 5. Dos diapositivas más adelante, por favor. 2 o 3. Para abajo. Ubícate, por favor, en el punto 4. Ya, avanza a la siguiente. Siguiente diapositiva. Siguiente. Siguiente. Siguiente diapositiva. Esa diapositiva. Bueno,
Ahora vamos a tratar el tema de la reestructuración empresarial. Desgraciadamente, por algún motivo, no decía punto 5 la primera diapositiva, pero un poco qué cosa es la reestructuración empresarial y qué relación tiene con los precios de transferencia. Tiene relación porque si ustedes, si lo pensamos un poquito, podría decirse que hay dos tipos de reestructuración empresarial. Y antes de un poco entrar a lo que son esos dos tipos de reestructuración empresarial, sí que quisiera precisar que no estamos hablando, cuando decimos reestructuración, pues, en los términos pues, de esta reestructuración empresarial, denominada así en nuestra norma, en el caso de empresas que están con problemas financieros y que tienen que hacer acuerdos con sus acreedores e iniciar un procedimiento de Indecopi, si no estamos hablando de reestructuración empresarial en términos más genéricos, ¿no? Entonces, esta reestructuración empresarial, que puede ser pues, cualquier medida destinada a hacer cambios organizativos, ¿no? En una empresa o cambios en su forma de operación, podríamos clasificarla en aquella reestructuración administrativa o funcional o financiera que se realiza internamente en una empresa, ¿no? Sin hacer mayor cambio legal, ¿no? Y de otro lado tenemos las reestructuraciones que implican ciertos cambios legales, ¿no? Y en esa segunda modalidad están incluso la celebración de joint ventures y consorcios, de repente, ya sea con terceros o con partes vinculadas, por ejemplo, para ya no hacer una operación en un país en forma con tu propio capital, sino unirte con otro inversionista o con otra empresa para iniciarse cierta acción, o dejar operaciones en un país para hacerlas en forma conjunta y no hacerlas solamente con el capital y la empresa. Entonces esa es una forma de reorganización o reestructuración. Otra forma son lo que se llaman las reorganizaciones societarias, que son las fusiones, escisiones y reorganizaciones simples, que son normas previstas en las leyes societarias destinadas a reorganizar jurídicamente la sociedad, ¿no? Ya sea dividiéndola en una escisión, ya sea incorporando otra sociedad dentro de su estructura accionaria, y por lo tanto esta sociedad incorporada deja de existir y se incorpora a la sociedad que se dice absorbente, o vía una reorganización simple a través de la cual se hace el aporte de un bloque patrimonial a una sociedad, a otra sociedad, con lo cual la sociedad aportante se vuelve accionista de la sociedad que recibe el aporte. Bueno, otra forma de reorganización o de reestructuración que podríamos darle es la reducción de capital, que es obligatoria cuando la sociedad tiene ciertos niveles de pérdidas, y esas pérdidas tienen que ser absorbidas previamente por los accionistas como requisito para la continuidad de su existencia, o una reducción de capital que puede deberse pues, al retiro de algún accionista o precisamente a una reestructuración de su capital, devolviéndole parte del aporte a los accionistas. La reestructuración que les decíamos, que es la reestructuración empresarial anti-Indecopi, que implica una negociación consensuada y regulada ante los acreedores, y obviamente pues la peor forma de reestructuración que también se podría dar obviamente es la liquidación y extinción de ciertas sociedades del grupo, toda vez que podría ser que sus actividades sean inoperativas, ¿no? ¿Y qué relación tiene con los precios de transferencia, ¿no? Uno que precisamente a través de estos mecanismos o figuras, mediante la transferencia de activos o de pasivos o de bloques patrimoniales,
se puede lograr la reestructuración de costos que de repente no se podría lograr de otra manera, o la reestructuración o la reasignación de los costos a una sociedad distinta, ¿no? Por ejemplo, supongamos que tenemos una planta, una maquinaria que se viene depreciando a cierto ritmo y que de repente ya la sociedad no tiene el suficiente nivel de ingresos para mantener o sostener con utilidades la existencia de esa planta, podría ser absorbida por otra sociedad que sí tiene los ingresos, ¿no? Para que en el futuro, tributariamente se establece limitaciones para el uso de las pérdidas, ustedes lo deben saber, en el futuro ya ese gasto por depreciación de alguna manera se atenúe con los ingresos o los resultados positivos que tienen otras unidades del grupo, por ejemplo. Entonces, eso también es un tema que tiene que ver con los precios de transferencia, porque obviamente implica la reasignación de las utilidades y costos a los que nos hemos referido anteriormente. Y el segundo punto, y por el cual es importante ante los precios de transferencia, es que estas operaciones, en algunos casos, como el caso de lo que son las reorganizaciones societarias, las fusiones, escisiones y reorganizaciones simples, no necesariamente implican o dejan en suspenso la aplicación de las normas de precios de transferencia para efectos de estas transferencias de activos. Entonces, si ustedes o una sociedad hace una reorganización societaria al amparo del tercer numeral del artículo 104 de la Ley de Impuesto a la Renta, que le permite hacer una reorganización societaria neutra, lo que dice expresamente la norma es que en ese caso las transferencias de activos que se realizan no se rigen por las normas de precios de transferencia. Sí hay afectación al cabal en el caso de los inmuebles, pero de alguna manera es un mecanismo idóneo y útil para cuando se quiere pues, hacer estas reasignaciones de activos o de costos o de utilidades. Y bueno, dado que ya hemos llegado al límite del tiempo, doy punto final a mi exposición y gracias por su atención. Y si tienen alguna pregunta, quedo a su disposición. Sí, muchas gracias, estimado Osvaldo, excelente ponencia. Sí, tenemos acá algunas preguntas. Te voy a comentar, a ver, en primer lugar, nos hacen, a ver, tenemos una pregunta, colega Henry Sánchez nos pregunta, ¿los análisis prospectivos son una herramienta importante para ajustar proyecciones ante los cierres y declaraciones juradas del ejercicio? No sé, ¿cuál es tu comentario al respecto, Osvaldo? Análisis prospectivo. Sí, sí, por supuesto. El análisis prospectivo es una herramienta importante y en realidad no debería formar parte, en todo caso, de todo proceso de cierre tributario, ¿no? Y de inicio del trabajo de precios de transferencia. O sea, si uno inicia el trabajo de la declaración jurada y reporte local de precios de transferencia, obviamente si yo puedo hacer un análisis prospectivo al iniciar el trabajo antes del cierre del ejercicio, en el mes de septiembre o en el mes de octubre, vamos a tener un mejor resultado que si empezamos el trabajo en el mes de marzo. Entonces, ese es lo relevante del tema. Correcto. No, y además porque entendemos que contando con una asesoría, la empresa, el contribuyente podrá validar previamente, ¿no? Si sus operaciones están o no a valor de mercado, inclusive antes de realizarlas, ¿no? Porque yo entiendo que ya a fin de año ya las transacciones se realizaron y las que no estuvieron a valor de mercado lamentablemente van a generar ajustes, ¿no? A la DJ. Correcto. Ahora, por ejemplo, podría ser un mecanismo adecuado o una medida adecuada, por ejemplo, transferir algún inmueble no utilizado por la sociedad
Si no se puede vender oportunamente, se podría transferir a los accionistas, ¿no? Y obviamente a través de un estudio de precios de transferencia o un análisis prospectivo se puede determinar cuál es el precio idóneo para hacer esa transferencia y a su vez para que la empresa tenga una utilidad que también pueda mejorar su posición financiera. Eso es un ejemplo de la aplicación del análisis prospectivo, así un caso muy puntual, ¿no? Correcto. En tal sentido, esta consultoría debería ser contratada inclusive antes de que inicie el ejercicio gravable, ¿verdad? Correcto, así es. De acuerdo. A ver, tenemos acá una pregunta de la colega Janet Sánchez, nos dice, ¿hay obligación de presentar reporte local si los ingresos no superan las 2.300 UIT, pero si realizo transacciones con vinculadas mayor a 100 UITs? O sea, tienen ingresos, dice, si los ingresos no superan los 2.300 UIT, pero sí tiene transacciones con vinculadas mayor a 100 UITs. Ya, claro, sí quisiera referirme brevemente, muy brevemente, a lo que es la diferencia entre la obligación formal y la obligación sustancial. La obligación sustancial es la establecida en el artículo 32 de la Ley del Impuesto a la Renta, que como ustedes saben, obliga a tener en cuenta los valores de mercado y en el caso que no se sigan los valores de mercado, ya sea por sobrevaluación o subvaluación, ¿no? Obviamente se deberán pagar los tributos omitidos. Eso es lo que dice la norma. Eso aplica en todos los casos, aunque la empresa pues le venda 100 soles a una parte vinculada. Esa es la obligación sustancial. Y de otro lado tenemos la obligación formal. La obligación formal es solamente para aquellos pues, que alcanzan cierto nivel de operaciones, entendiendo pues que esos son aquellos que tienen una mayor relevancia fiscal. Entonces, ¿cuáles son los límites actualmente? Como muy bien ha mencionado la señorita Janet, el primer límite es el monto de los ingresos que está establecido en la ley. Si uno supera las 2.300 UITs de ingresos, ¿no? De operaciones, de todas sus operaciones, en ese caso, la norma señala que tiene que presentar estudio de precios de transferencia. La declaración jurada de precios de transferencia ahora. Y si no la supera, simplemente el límite funciona perfectamente y no está obligada a presentar. Correcto. Y luego, para aquellas empresas que están obligadas a presentar, o sea, para aquellas que alcanzan las 2.300 UITs, también vía resolución de superintendencia se han establecido mayores límites. Si no llega sus operaciones con partes vinculadas a 100 UITs, o sea, son muy pequeñas, tampoco están obligadas a presentar, salvo que hayan vendido por debajo del costo, dice la norma. Y solamente están obligados a presentar aquellos que superan las 100 UITs. Y aún aquellos que superen las 100 UITs de operaciones con partes vinculadas, van a tener distintos niveles de cumplimiento de alguna manera, ¿no? Porque solamente si superan las 400 UITs de operaciones entre partes vinculadas, se tiene que presentar todos los anexos, que son los anexos 1 al 4. Y si no llegan a ese monto, o sea, si estás entre 100 y 400 UITs, simplemente se presenta un anexo que es el anexo 1 de la declaración. Ese es el panorama. Correcto, entonces en este caso, como no supera el límite, ni siquiera va a estar obligada a presentar a las obligaciones formales ni sustanciales, obviamente. Correcto, ¿no? en el caso de la pregunta que nos hace Janet, no estaría obligada. No supera. A ver, acá tengo otra pregunta de la colega Mariela Plácido. ¿Cuál sería el tratamiento tributario si una empresa vinculada del exterior que celebra un contrato de encargo de cobranzas a nombre de una empresa domiciliada? La empresa domiciliada, dice, tiene por cobrar, a ver, tenemos acá. La empresa domiciliada tiene por cobrar la cobranza realizada por la empresa no vinculada. Sí, no sé si te leo de nuevo, o si quedó claro. ¿Cuál sería el tratamiento tributario? Es una empresa vinculada del exterior que celebra un contrato de encargo de cobranza a nombre de la empresa domiciliada. La empresa domiciliada tiene por cobrar las cobranzas realizadas por la empresa vinculada no domiciliada.
hace un servicio de cobranza, entiendo, ¿no? En el exterior. En el exterior. Entiendo que Bueno, sí, en el bueno, a ver, un poco también para explicar el panorama y de repente tratar de entender la pregunta, que no termino de entender de repente los términos, pero de repente ya escuchando las pautas que le voy a dar, ya establecer, eh, podría establecerse el tratamiento. En el caso de operaciones con no domiciliados, ¿no? Hay una serie de normas que están establecidas en el artículo 9 de la Ley del Impuesto a la Renta. Básicamente el panorama de los servicios es el siguiente, porque estamos hablando de un servicio de cobranza, entonces vayamos a lo que son los servicios. Tenemos lo que son los servicios digitales, que no aplican en este caso porque básicamente son servicios que se prestan indisolublemente, por decir una palabra, a través de Internet, o sea que esto no aplica de ninguna manera, y otro tipo de servicios que se llaman los servicios de asistencia técnica, que también habría que descartar porque estamos hablando pues de una gestión de cobranza y la asistencia técnica implica de alguna manera un cierto nivel de conocimientos e incluso una transmisión de conocimientos. Entonces, en la medida pues que la gestión de cobranza no hay esa situación, entonces tampoco estamos hablando de asistencia técnica. Entonces nos vamos a lo que atañe a los demás servicios. En el caso de los demás servicios, la regla es que si el servicio se presta en el país, si el no domiciliado presta un servicio en el país y la persona domiciliada le tiene que hacer un pago, ahí se tiene que hacer la retención con la tasa del 30%, obviamente es algo que hay un convenio de doble imposición, y si el servicio se presta fuera del país, cualquier nivel fuera o dentro del país, en ese caso no habría retención alguna. Si es totalmente fuera del país, no hay retención. Entonces, si este servicio de cobranza es prestado por la no domiciliada fuera del país, no habría, ese sería el tratamiento tributario, no habría retención. Y si, en la medida que es un servicio que habría que ver si está utilizado en el país, si el servicio está utilizado en el país, si habría un IGB de utilización de servicios de no domiciliado. Pero bueno, ese es un tema, ¿de dónde vienen los precios de transferencia? Supongo que también se preguntarán, ¿no? Y bueno, obviamente si son partes vinculadas, va a tenerse que cumplir, tendrá que estar a valor de mercado, ¿no? Entonces, ya sea que se pueda encontrar un valor referencial en el mercado, en bases de datos públicas, tendría que aplicarse lo que se llama el precio comparable no controlado, o en todo caso, pues si no se encuentra un precio referencial, tendría que seguirse alguno de los otros métodos establecidos para determinar el valor de mercado. Correcto. Sí, al tratarse de una operación entre vinculadas, igual tiene que pasar, entiendo, por las reglas de precio de transferencia con alguno de los métodos. No puede liberarse de ello. Correcto. Así es. Muy bien, acá tengo otra pregunta de la colega Laura Nora. A ver, dice, se ha prorrogado el reporte país por país, pero cuando se consulta SUNAT, se ve que no tienen claro sobre este tema. El contribuyente puede saber si el país donde está la matriz no domiciliada, si firmó el convenio de intercambio de información mutua. Hay una página en OUDE donde se ha revisado, pero varios países dicen in force, pero con USA dice sign, quiere decir firmado. ¿Por qué la diferencia? Si mi matriz está en Estados Unidos, ¿debo presentar el reporte país por país? Lo puedo repetir. Dice, si suscrito, ¿no? O sea, lo que dice la norma, lo que dice la norma, y habría que verificar de repente más allá de la página, porque probablemente no vamos a encontrar una página en concreto que haga la precisión. Lo que dice la norma es que debe estar en aplicación el convenio, ¿no? O sea, no es un convenio en suspenso, no es un convenio que no ha sido ratificado, porque ustedes saben que una vez que ha sido suscrito un convenio,
internacional, o sea, el procedimiento que usualmente se debe seguir, y eso se da a nivel de todos los países prácticamente, es que luego tiene que ser ratificado por el órgano legislativo, ¿no? Entonces, solamente una vez que ha sido ratificado y el órgano legislativo ordena su publicación, en ese caso será aplicable el convenio. Entonces, hay que averiguar realmente toda la secuencia. En este momento no lo tengo en forma precisa respecto de Estados Unidos, pero se podría hacer el seguimiento y determinar si se va a cumplir con presentar la información en el otro país. De alguna manera, la norma lo que busca es que operativamente todos los países estén cumpliendo la entrega de información. Si la otra parte no cumple, de alguna manera, si se cumplen los requisitos, tendría que presentarse el reporte país en algún país, y si estamos dentro del supuesto de la norma peruana, tendremos que presentarlo en el Perú, ¿no? De acuerdo, Osvaldo. 2 preguntas más y ya con eso culminamos. Gracias. Una pregunta de nuestros suscriptores. Bueno, también hemos estado resolviendo consultas del Facebook porque este evento, Quantum, tiene todos los meses un evento transmitido a nivel nacional y este es de este mes justamente, ¿no? Perfecto. Ahora vamos a pasar las consultas de nuestros suscriptores. Acá Leonardo nos hace la siguiente pregunta. Tengo operaciones con mi vinculada por servicios administrativos. Es el único cliente desde el 2018. La utilidad de la empresa es el 4% por este 2020. ¿Es posible que la empresa pueda salir pérdida generada por esta pandemia? ¿Habrá ahí alguna? Ya. Eso es lo que nos comenta. No sé si está clara la pregunta o le podemos dar el micro. Sí, yo creería que en todo caso, en la medida que la utilidad operativa me está pensando que la utilidad operativa en general, supongamos que la utilidad operativa siempre ha sido 4%, ¿no? De los 4% de las ventas, supongamos, ¿no? Entonces, obviamente, por el simple cese de actividades de los últimos meses, probablemente no vaya a resultar en una situación de utilidad en este ejercicio, ¿no? De hecho, lo que nosotros estamos observando, no solamente los clientes, sino de alguna manera siguiendo en función de los análisis macros que hacemos, que en general las empresas o estadísticamente han tenido una caída cuando han tenido caída de casi la mitad de sus ingresos. Entonces, si los costos fijos no han sido reducidos en la misma proporción, probablemente la utilidad operativa va a salir negativa, ¿no? Ahora, en cuanto a cómo va el mercado, lo que hemos observado es que de alguna manera, haciendo los análisis de precios que hacíamos respecto del ejercicio 2019 para diversos grupos de empresas comparables, con empresas de alguna manera que hemos analizado en algún momento, sí, en algunos rubros hay una disminución apreciable de las utilidades operativas, ¿no? Sobre todo lo hemos observado en los rubros de minoristas, de ventas minoristas de artículos de vestir, ¿no? O sea, prácticamente todas las empresas tienen utilidades operativas negativas en relación a sus costos. O sea, el ratio utilidad operativa, costos totales, es negativo. En otros rubros ha bajado, pero no tanto. Pero bueno, es un tema a seguir estudiando y con mucho gusto, ya una asesoría más concreta podemos hacer el benchmarking de su sector para determinar cómo vamos con su empresa. De acuerdo, Osvaldo. Y bueno, yo te quería hacer una pregunta. En el caso de las fiscalizaciones de renta, hemos encontrado que, por ejemplo, una fiscalización parcial, la administración
como producto de su revisión, tiene también en su requerimiento lo siguiente, ¿no? Dice, por ejemplo, en consecuencia, a la luz del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta y normas modificatorias, y complementado por el inciso I del artículo 32A de este cuerpo normativo, el contribuyente debe cumplir el test de beneficio y proporcionar la documentación. La pregunta es, ¿la SUNAT, como parte de la fiscalización del impuesto a la renta, puede pedir dentro de sus requerimientos estos reportes, en este caso que está pidiendo el test de beneficio, o tiene que hacer una fiscalización aparte por estudio de precios? Y el otro tema, y si no le presenta solo por no contar con el test de beneficio, dado que también la norma señala ahí que obviamente le pueden observar el gasto, en este caso, una fiscalización de renta, ¿le puede reparar el gasto por no tener ese reporte? Muy interesantes tus consideraciones, realmente, efectivamente, no, desgraciadamente no hemos hablado de este tema porque un poco que es un tema permanente, pues no es de la coyuntura, ¿no? Ya Sí. viene el test de beneficio, Sí. si mal no recuerdo, desde el año 2017, Como un requisito. en que se introdujo en el artículo referido a las normas de precios de transferencia. O sea, en el artículo 32A de la Ley de Impuesto a la Renta se introdujo este inciso I que tú mencionas, que establece el test de beneficio. ¿Qué cosa es el test de beneficio? De alguna manera es hacer un mayor análisis, fija mayores pautas para la deducción de los gastos entre partes vinculadas. O sea, yo no sé si podamos decir que establece mayores requisitos. Yo no creo en sí que bueno, de hecho establece mayores requisitos documentales, pero esos requisitos ya existían, ¿no? O sea, por ejemplo, y justo no sé por qué venía pensando en este caso que estamos discutiendo en este momento en el Tribunal Fiscal, en que la SUNAT le repara en el año 2015, cuando todavía no existía el test de beneficio, a una empresa los gastos con su parte vinculada no domiciliada, y le dice, oye, ¿sabes qué? No, le presentaron pues correos, se le presentó la certificación de asistencia técnica, porque era asistencia técnica en algunos casos, se le presentaron los costos, el análisis de los costos, y la estructura de los costos, cómo se han fijado, y la SUNAT aún así los rechaza. Y dice, no son fehacientes. Y en relación a los costos, lo que pasa es que eran, desgraciadamente y normalmente son gastos generales, pues no son gastos específicos, sino son gastos que no se pueden atribuir tan fácilmente a la operación, entonces se tiene que hacer pues una atribución de costos indirecta. Entonces, en esa medida, la SUNAT lo rechaza. Entonces, obviamente, el argumento ahí es, un momentito, si aquí en el test de beneficio ustedes exigen que yo acredite los costos, o sea, basta que yo acredite la estructura de costos. A mí no me dicen, presenta en cuanto al test de beneficio, está establecido, uno de los requisitos es presentar la estructura de costos, pero yo no tengo que presentar los comprobantes de los costos que ha tenido mi parte vinculada. Es una información de un tercero, pero basta que presente la estructura de costos, ¿no? Más o menos en forma razonable, y señalando, y aquí había tantos abogados, tantos de marketing, ganaban esto, y bueno, prestaron servicios a todos estos países y lo hemos distribuido de esta manera. Eso es suficiente, no te piden más. Eso es básicamente el test de beneficio. Entonces, el test de beneficio, como les digo, me puede servir, claro, puedo entenderlo como un límite. Si no lo presento, obviamente, me pueden decir que no cumplo el test de beneficio, no acreditado cumplir el test de beneficio y me pueden rechazar el gasto. Correcto. Entonces, pero si lo presento, también me puede ayudar, obviamente, para acreditar algunos gastos que no pude reunir pues la documentación que acredite la efectiva prestación del servicio, porque eran llamadas, eran correos, entonces no tengo un informe que acredite la efectiva prestación del servicio. Pero teóricamente, de acuerdo con el test de beneficio, podría presentar, oye, pero aquí están los gastos, ¿no? correcto. O sea, ¿cómo puedes sostener que no he tenido un servicio si he incurrido en gastos? Aquí están. Entonces, también es una defensa. Y en realidad, la concepción de la OECD sobre el test de beneficio es más que es una protección al contribuyente, más que una carga.
Entonces, esa es Correcto. una primera cuestión, ¿no? O sea, supuestamente todos los servicios se han prestado. Todos los servicios que yo he deducido y que cumplen con el artículo 37 en general, también pues deben estar destinados a obtener una utilidad para la empresa. O sea, es simplemente, como les digo, una mayor carga probatoria quizás, ¿no? O sea, porque simplemente si no le presento nada, al amparo del inciso I, la SUNAT me podría ahora desconocer, ¿no? O sea, ya no tendría que entrar al tema, oye, es fehaciente, no es fehaciente. No, simplemente si no le Directo. presento ninguno de los requisitos que me dan, me puede desconocer el gasto. Algo le Correcto. tengo que presentar. Correcto. Sería un Ahora, requisito adicional en todo caso, ¿no? claro, o sea, es más que un requisito adicional es, oye, ya esto es lo que tienes que presentar o no tienes que presentar para que te reconozcan el gasto. Si no lo presentas, estás sin problemas, ¿no? Y si lo presentas, teóricamente ya debería quedar acreditado y no te deberían hacer mayor objeción, porque precisamente ya la norma ya dijo cuáles son los documentos probatorios que me sirven para acreditar que el gasto sí existió. Entonces, ese es un poco el tema. Si yo no los tengo, efectivamente, sí la SUNAT me los puede reparar. Ojo, que estamos hablando de operaciones entre partes vinculadas, ¿no? Porque en la medida que el 32I solamente se refiere a operaciones entre partes vinculadas o, bueno, que normalmente no son deducibles, operaciones con países de bajo o nula imposición, entonces solamente estamos hablando de un caso concreto. Ahora, si se tiene que analizar en una fiscalización de precios de transferencia, realmente es un buen punto. Es un buen punto que no tengo una respuesta, pero podría argumentarse efectivamente, ¿no? Claro. Sí, porque sí, sí he visto que sí lo solicita, pero ellos abundan adicionalmente este tema del test de beneficio, aparte te piden sustento de la fehaciencia, ¿no? Adicional, y entonces es como si fuera una carga más para Es lo contribuir. mismo, Sí, es lo mismo. Es lo mismo. O sea, si yo cumplo el test de beneficio, obviamente el servicio es fehaciente, no cabe ninguna duda. correcto. Ok, entonces es la importancia de contar con ese test de beneficio, ¿verdad? Por supuesto. De Y acuerdo. antes de que me olvide, hay un puntito, ¿no? Porque podría decir yo, no estoy obligado a contar con el mismo en la medida de que, uno, no estoy obligado a presentar la declaración jurada de precios de transferencia. Ahí yo sí creo que sí, o sea, más bien, ahí no hay límite, ¿no? O sea, todos, ya sea que estén por encima o por debajo, en la medida que estén en el supuesto de la norma, es decir, que reciban servicios de sus partes vinculadas o de países de bajo o nula imposición, aunque el servicio sea de 100 soles y sus operaciones sean de 1000, igual estarían obligadas a sustentar. De acuerdo. Y Osvaldo, y en ese sentido, si el contribuyente no lo presentó en fiscalización, dado que se lo pidieron, ya no le van a hacer valer si lo presenta dentro del procedimiento, del proceso Si se contencioso. lo requirieron expresamente, tendría que garantizar, ¿no? Pero si garantiza o paga la deuda, lo presenta y no hay ningún problema. De acuerdo, Osvaldo, excelente. Sí, muy interesante porque sí hemos visto en esos requerimientos de renta que piden estos temas de precio de transferencia, ¿no? Y bueno, y por ahí también es un tema más y con eso ya desconocen el gasto. Y otro tema, finalmente ya, Osvaldo, para ir culminando, en tu experiencia, de repente, ¿cuáles son los principales problemas que tienen las empresas por no haber contratado a tiempo este servicio, por no haber previsto estos temas y tus recomendaciones, ¿no? Para que los contribuyentes, los suscriptores puedan estar prevenidos y evitar todas estas contingencias por no cumplir con los requisitos formales y sustanciales, ¿no? Del estudio de precios. Bueno, en realidad hay un problema operativo porque a veces el tiempo ya no alcanza cuando se empieza en febrero, marzo, es difícil llegar a la fecha que es en junio para recopilar toda la información. Las exigencias de información no son menores, o sea, actualmente las exigencias de información son importantes, implican pues cierto nivel de participación, ¿no? No solamente de la parte del especialista, sino de la parte del personal involucrado, ¿no? De todo el equipo. Ese es por un lado, y en segundo lugar, en algunas ocasiones sí, desgraciadamente, pues, ya la operación está fuera de rango y se debió haber hecho un ajuste y no se hizo, entonces ya cuando se
se inicia el trabajo, supongamos, en marzo, después de la presentación de la DJ, y se termina, bueno, lo terminé a tiempo en junio, puedo presentar la declaración jurada de peso de transferencia dentro del plazo de vencimiento, pero le estoy dando una mala noticia, ¿no? Y ese es un motivo también de quejas de muchos clientes, porque dicen, oye, pero ¿por qué no me dijiste nada y presentas la declaración y estoy fuera de rango, ¿no? Eso también, ese problema también se presenta, ¿no? Y después viene la SUNAT y me viene a cobrar tributos omitidos o a requerirme explicaciones. Entonces, sí, esos son los problemas que mayormente se dan, ¿no? Claro, y ahí, Osvaldo, he visto que a veces como ya contrata muy tarde y a veces el cliente presiona y dice, oye, pero no, que no me salga ajuste, ¿no? Sin embargo, ahí sería responsabilidad del consultor y la SUNAT le podría atribuir alguna responsabilidad si encuentra que ese estudio no tiene el mayor sustento y lo único que han hecho es, digamos, acondicionar ese resultado de la mediana y todo para llegar al mismo valor que ha hecho el contribuyente o dentro del rango, porque esos temas se están dando bastante también a nivel nacional. Bueno, esos temas, ante todo quiero decir que, bueno, podría darse eso, pero esto también tiene algo de arte, ¿no? Como dicen con las tasaciones, ¿no? Sí, los El comparables. establecer el valor de una empresa, ¿no? Todo esto tiene también un poco de arte y hay muchos criterios, ¿no? Y Métodos. realmente hay métodos, pero también hay criterios variables, ¿no? Que yo puedo partir de este presupuesto, pero otro especialista puede partir de un presupuesto distinto y llegar a resultados distintos, ¿no? Diferente, Entonces eso así puede es. ocurrir. Lo que Así exige es. la norma es que no que yo tenga el mismo resultado, no me dice, oye, hay un precio de mercado, no dice eso, dice, hay un rango de mercado, ¿no? Correcto. Entonces, si razonablemente estamos dentro de los rangos, no debería haber problema, ¿no? Lo que sí he Correcto. observado y lo que sí se da, hace poco ha salido ya una resolución, si no me equivoco, el año 2019, que la SUNAT, entrando al estudio de precios de transferencia, por ejemplo, realizado por el contribuyente, por su especialista, ¿no? Toma algunos factores y otros ¿no? Y obviamente eso lleva a una acotación. En ese caso, entre otros puntos, por ejemplo, desconoció algunas de las empresas comparables, ¿no? Le dijo, no, tienes 10 comparables, estas 4 no, porque no, obviamente no dicen porque te dan un resultado negativo, pero el efecto es que le cambió el resultado y eso Totalmente. generó la acotación, la reclamación ante el Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal efectivamente convalidó la actuación de la administración, ¿no? O sea, que tomó el estudio, en esa época el estudio de precios de transferencia realizado por la parte y simplemente lo modificó y sobre esa base hizo una acotación, ¿no? No es que haya presentado otro estudio, no, simplemente hizo modificaciones, hizo como que su propio análisis de precios de transferencia, que fue en la resolución de determinación, eso motivó la acotación y después fue confirmado por el Tribunal Fiscal. Entonces, Correcto. ese es más o menos tal como está operando el tema, ¿no? Sí, y un tema bastante discutible, Osvaldo, y de repente ahí tus comentarios, es que cómo es que la administración cuestiona los comparables, ¿no? Y aún, ¿por qué es que en los comparables la administración tributaria suele, pues, estos estudios de precio normalmente los cuestiona, ¿no? Sin embargo, digamos, una empresa normalmente no es totalmente comparable con otra. En tal sentido, en tu opinión, ¿van a tener éxito estos casos que van a ir hasta el Tribunal Fiscal, Poder Judicial, a favor del contribuyente digamos, la expectativa es que se van a perder estos casos? Yo, bueno, de hecho sí se puede, obviamente, analizar los comparables y estos comparables pueden ser revisados incluso por el Tribunal Fiscal, lo cual es cuestionable, ¿no? Porque obviamente ellos no son especialistas en precios de transferencia, Así es. pero también es cierto otra cosa, ¿no? Que debe haber cierto grado de razonabilidad que no lo observo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿en qué consiste básicamente el método? El método consiste en tomar muestras. O Así sea, es. yo no es que tome una referencia o no es que haga una tasación, como se hacía, por ejemplo, en las transferencias de inmuebles, que
O sea, tenía una tasación y decía, ah, ya, es un tasador, entonces el tasador tiene la razón, entonces es un perito, entonces está firmado por un tasador, suficiente. Y en ese caso la SUNAT tenía que presentar una tasación hecha por su tasador, ¿no? Entonces, esa es una forma de entender el asunto, pero en los precios de transferencia no es así. Tampoco es que diga, ah, ya, un precio puntual. No, como les digo, es un método y como parte de este método se toma una muestra de lo que supuestamente es el mercado. Entonces, ¿qué ocurre con las muestras? Ocurre como cuando se hacen las encuestas, ¿no? O sea, yo, para saber quién va a ganar las elecciones, tomo una muestra por aquí y otra muestra por acá, y eso me va a hacer vaticinar cuál es el resultado de las elecciones. Entonces, lo que quiero decir es, oye, las muestras pueden ser distintas. O sea, si están bien tomadas y son empresas comparables, pueden ser totalmente distintas. Y el resultado, claro, salvo unas diferencias de margen de error, debería ser muy similar, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que si estás dentro del mercado, tranquilo, estás dentro del mercado. O sea, cualquiera que sea la muestra que te trabaje, lo estás, ¿no? Y si estás fuera, vas a estar fuera, pues, porque por donde sea te van a tumbar también, ¿no? Esa es un poco la reflexión, ¿no? Pero el hecho que cambies ya de que te cuestionen unos comparables, ahí se mueve todo el resultado. Entonces sí es podría sesgar, pues. Discutible, ¿no? Bastante discutible. Es discutible. Podría sesgar, porque efectivamente hay un tamaño de muestra, por ejemplo, ¿no? En estadística, ¿no? Entonces, si yo desconfiguro esa muestra quitando algunas, ya no es la muestra, ¿no? Ya no es la muestra. Cambia totalmente. Y también sabemos que existen bases de datos, ¿no? Que entendemos la administración trabaja con una base de datos y en tu opinión sería recomendable usar, porque esa base de datos es internacional, entendemos, también se puede usar, digamos, ¿sería recomendable usar esa misma base de datos o da lo mismo usar cualquier base de datos? A ver, esa es una buena pregunta. En realidad la administración no trabaja con una base de datos, por lo que nosotros sabemos, trabaja con casi todas o con muchas, ¿no? Hay una nueva, ahorita no recuerdo el nombre, tampoco le puedo hacer publicidad, que es muy buena, por ejemplo, y nos dijeron, ¿no? O sea, a pesar de que no hemos tenido nosotros experiencia antes con ellos, nos dijeron, esta la SUNAT ya la tiene, por si acaso, ¿no? Sí. Entonces, trabaja con varias, pero el tema es un poco que hay dos tipos de informaciones. Uno de empresas públicas y otro de empresas que no son públicas, ¿no? Entonces, la base de empresas públicas son empresas públicas, entonces en realidad todas las tenemos, ¿no? Así es. Lo bonito son los filtros de repente, ¿no? Porque como tienen filtros, me permiten buscar mejor y más ágilmente, pero esa información pública en realidad la tenemos en cualquier lado. Google también ayudaría, ¿no? De hecho, hay bases de datos, por ejemplo, que solamente publican información anual, ¿no? Entonces ahora nos estamos preguntando, oye, ¿qué va a pasar para analizar la información del 2020? No puedo tomar, pues, 2019, 2018, porque es distinto, tengo que tomar la información del 2020. Pero no todas las bases tienen información de los estados financieros trimestrales de las empresas públicas. Entonces, vamos a tener que googlear, ¿no? Porque no nos queda otra. No, la base no tiene el dato. Entonces, ayudado por la base, pero voy a tener que conseguir los estados financieros, de repente, de información pública. O sea, pública la tienen todos exactamente casi igual. Los estados financieros son los mismos. O sea, si tú ves, oye, ¿cuántas empresas tengo? Bueno, tengo 43.000 empresas. Bueno, yo también tengo 43.000, pues porque son las mismas bolsas de valores, ¿no? Correcto. Entonces, esa información no varía. Lo que varía es de repente la información privada, ¿no? Privada. Entonces, pero ojo, que la norma que establece el reporte local actualmente señala que la información debe ser pública. Entonces yo no podría, por ejemplo, tomar eso descartaría para empezar que la SUNAT tome comparables secretos, creería yo, ¿no? O sea, solamente porque si yo, para hacer el reporte local,
Un buen punto. he tomado información pública y he dado la norma que no es con información pública. O sea, Claro. a ese nivel la lucha como que se equilibra, ¿no? Correcto. Excelente. Ese es un poco el panorama. Muy bueno. Es bastante, hay bastante para hablar, pero bueno, creo Bien que... interesante, excelente. Y esos temas también los vamos a ver en las demás capacitaciones que ofrece nuestra escuela de negocios, en el plan de suscripciones. Y finalmente, una pregunta final, Osvaldo, aprovechando tu expertise en este tema. Dado que estamos en un escenario distinto ahora con este tema de la pandemia, las normas de precio de transferencia no estaban dadas para este escenario. Considerando también el efecto que han tenido muchas empresas, ¿consideras tú que esta normatividad de precio de transferencia debe ser adecuada, modificada en aras de evitar perjudicar a muchos los contribuyentes? Yo creo que debería emitirse criterios de interpretación probablemente, ¿no? Más que modificar la legislación. De hecho, hace un proceso de transferencia en el que asistió un funcionario de SUNAT y le preguntaron si iban a tener en cuenta pues interpretaciones más flexibles de alguna manera, y él dijo que no, expresamente, ¿no? Que las normas debían seguirse aplicando tal cual, ¿no? Pero yo creo que van a tener, no que flexibilizar criterios, pero sí aclararlos, ¿no? Correcto. O sea, para tener un criterio unificado, ¿no? Como te decía, estamos hablando de presupuestos y de criterios. Entonces, si yo no los unifico, obviamente estamos creando contingencias. Por supuesto. Y como tú has hablado al inicio, y muy interesante todas las apreciaciones que has indicado, donde los contratos son renegociados, o sea, si antes te cobraba de repente un alquiler por 10.000, ahora de repente lo tengo que reducir a la mitad y todo, y ese es el valor de mercado en este escenario, pero así como están las reglas de precios, y si van a aplicar los mismos criterios y van a comparar de repente con otros países o con otras empresas, probablemente resulten muchos ajustes, ¿no? Entonces, porque reitero, el escenario es distinto. Por ejemplo, si hay un contrato que, por ejemplo, de préstamos, y ahora por el estado de emergencia, yo pacto no cobrarte, ¿no? Y eso, pues, antes del estado de emergencia, era otro escenario, ¿no? Entonces, yo creo que hay varios temas ahí por adecuar, como tú indicas, o por lo menos por considerar, ¿no? Y yo prefiero que mejor esté en la norma a dejar que ellos lo interpreten. Por ejemplo, un criterio, o sea, usualmente aquí nosotros no, yo veo que los especialistas no usan empresas de Estados Unidos, ¿no? Porque salvo pues que sean transnacionales, pero si estamos hablando de empresas locales, buscan pues empresas pues de países que de alguna manera podrían equipararse a Perú. No tenemos exactamente, desgraciadamente, pero no, algo, ¿no? Es que las transacciones son pues con países, Asia, ¿no? Con sus matrices vinculadas, con sus subsidiarias. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, Estados Unidos casi no ha cerrado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y puede haber otros países que no hayan cerrado, han continuado, ¿qué importa? Pues que la gente se muera, porque eso es lo que han hecho, y pues seguimos trabajando, ¿no? Pero obviamente la situación de las empresas de esos países van a ser distintas de aquellos que tuvieron una cuarentena pues estricta y que nadie operó, ¿no? Totalmente. Entonces, ese es un factor ahora a tener en cuenta. Todos esos factores son cuestiones a analizar, ¿no? Yo creo que, claro, yo puedo partir de un presupuesto que yo pienso que es razonable, pero tú de repente no lo consideras razonable y el del costado tampoco, entonces hay ciertas cosas que se tienen que unificar, ¿no? Definitivamente. Correcto. Así es. Excelente, Osvaldo. Te agradecemos mucho por tu brillante ponencia y más aún que nos has aclarado muchos temas. De hecho, que vamos a tener una capacitación más específica sobre este tema en nuestra Escuela de Negocios. Te agradecemos mucho. Muchas gracias también a todos nuestros suscriptores. Y Osvaldo, tus palabras, tu saludo final para todos nuestro público que nos está oyendo el día de hoy. Bueno, les agradezco su atención. Como les digo, tanto presente como futura. Y bueno, esperamos que podamos apoyarlos en todas sus necesidades en materia de precio de transferencia, tributarias o de consultoría
en la competente consultoría de Quantum. Excelente, Osvaldo, te agradecemos mucho, muchas gracias y seguro vamos a tenerte en las siguientes capacitaciones también. Agradezco mucho a todos nuestros suscriptores que se han unido el día de hoy y también a nuestros colegas que están unidos a través de nuestro Facebook de la Escuela de Negocios, Quantum Consultores. Reciban un cordial saludo a nombre de nuestra gerente general, la doctora Marisol León. Un cordial saludo para todos, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima transmisión. Muchas bendiciones. Hasta luego. Hasta luego.